La primera trampa es intentar impresionar demasiado, y aunque a simple vista parece algo positivo porque socialmente se nos enseña que debemos destacar, demostrar valor, ser interesantes, en la práctica genera el efecto contrario. Cuando un hombre entra en una conversación con la intención constante de probar que es inteligente, exitoso o diferente, su comunicación deja de ser natural y se convierte en una especie de actuación. Y las actuaciones, por muy bien ensayadas que estén, siempre transmiten una ligera tensión, una necesidad oculta de validación que la otra persona percibe, incluso si no sabe explicarlo con palabras. Lo que sucede es que la interacción deja de ser un intercambio genuino y pasa a ser un intento de convencer. Y cuando alguien intenta convencer, automáticamente se posiciona en un nivel inferior, porque está buscando aprobación en lugar de asumirla. Impresionar demasiado también crea una desconexión emocional. En lugar de enfocarte en entender a la otra persona, te enfocas en cómo estás siendo percibido. Estás más pendiente de tu siguiente frase que de lo que ella realmente está diciendo. Y eso genera conversaciones superficiales, donde puede haber palabras sofisticadas, historias interesantes o incluso logros impresionantes, pero falta algo esencial: presencia. La presencia no se puede fingir. O estás ahí, conectado, o estás en tu cabeza calculando cómo lucir mejor. Y cuando estás en tu cabeza, pierdes la conexión. Además, este intento constante de impresionar suele llevar a exagerar o adornar la realidad. No necesariamente mentir, pero sí inflar historias, resaltar detalles irrelevantes o intentar hacer que todo suene más impactante de lo que realmente es. Y aunque esto pueda funcionar momentáneamente, a largo plazo crea una imagen poco sólida. Porque la atracción real no se construye sobre lo impresionante, sino sobre lo creíble. Lo impresionante genera curiosidad momentánea, pero lo auténtico genera conexión duradera. Otro problema es que cuando intentas impresionar, pierdes la capacidad de jugar, de ser ligero, de equivocarte incluso. Todo se vuelve demasiado serio, demasiado calculado. Y la atracción, en gran parte, nace de la espontaneidad, de esos momentos donde no todo está perfectamente estructurado, donde hay espacio para lo inesperado. Pero si estás constantemente evaluando cada palabra para ver si suma puntos, eliminas esa espontaneidad y conviertes la conversación en algo rígido. También hay un efecto psicológico importante: cuando alguien percibe que estás tratando de impresionarla, automáticamente sube su nivel de exigencia. Es como si inconscientemente pensara: si él está intentando tanto, entonces debe haber algo que no encaja. Y eso genera una dinámica donde ella observa más, analiza más, cuestiona más. En cambio, cuando alguien no intenta impresionar, transmite una sensación de suficiencia. Es como decir sin palabras: no necesito demostrar nada, ya sé quién soy. Y esa sensación es mucho más poderosa. La segunda trampa es explicar en exceso. Esto suele venir de una buena intención: querer ser claro, evitar malentendidos, asegurarse de que la otra persona entienda exactamente lo que quisiste decir. Pero en la práctica, explicar demasiado comunica inseguridad. Porque cuando sientes la necesidad de justificar cada palabra, cada decisión o cada comentario, estás enviando el mensaje de que no confías en que lo que dijiste sea suficiente por sí mismo. La sobreexplicación también elimina el misterio, y el misterio es un componente clave de la atracción. No se trata de ocultar información de forma artificial, sino de entender que no todo necesita ser dicho en detalle. Cuando dejas espacios, cuando no completas cada idea al 100%, le das a la otra persona la oportunidad de involucrarse, de interpretar, de imaginar. Y esa participación activa es lo que hace que la conversación sea interesante. Cuando explicas demasiado, también rompes el ritmo natural de la interacción. Imagina una conversación donde cada comentario viene seguido de una aclaración, una justificación y un análisis adicional. Se vuelve pesada, lenta, casi agotadora. En cambio, las conversaciones más atractivas suelen ser dinámicas, con un flujo natural donde las ideas se mueven sin necesidad de ser diseccionadas constantemente. Otro aspecto importante es que la sobreexplicación muchas veces nace del miedo a ser malinterpretado. Pero ese miedo, cuando se hace evidente,
reduce tu impacto. Porque las personas que generan atracción no intentan controlar cada posible interpretación. Aceptan que no todos los mensajes serán recibidos exactamente como fueron enviados, y están cómodos con eso. Esa comodidad transmite seguridad. Además, cuando explicas demasiado, quitas valor a tus propias palabras. Es como si dijeras algo y luego, al explicarlo en exceso, insinuaras que lo primero no era suficiente. Y si tú mismo no le das peso a lo que dices, es difícil que la otra persona lo haga. La comunicación efectiva no se trata de cantidad, sino de precisión. Decir lo necesario, en el momento adecuado, y permitir que eso tenga efecto. La tercera trampa es buscar aprobación. Y esta es probablemente una de las más sutiles y más destructivas. Porque no siempre se manifiesta de forma evidente. No es solo pedir validación directamente, sino hacerlo de maneras indirectas, adaptando tus opiniones para coincidir con las suyas, evitando decir algo que podría generar desacuerdo, buscando constantemente señales de aceptación en su lenguaje corporal o en sus respuestas. Cuando buscas aprobación, pierdes tu centro. Tu comunicación deja de estar guiada por lo que realmente piensas o sientes, y pasa a estar guiada por lo que crees que será bien recibido. Y eso crea una versión filtrada de ti mismo, una versión que puede ser agradable, pero no es auténtica. Y lo curioso es que, aunque esa versión pueda parecer más segura, en realidad es menos atractiva. Porque la atracción no nace de la perfección, sino de la autenticidad. También ocurre que cuando alguien busca aprobación, cede poder en la interacción. Porque coloca a la otra persona en una posición donde su validación se vuelve importante. Y cuando la validación de alguien se vuelve importante para ti, automáticamente le das control sobre cómo te sientes y cómo actúas. En cambio, cuando no necesitas aprobación, interactúas desde una posición de igualdad. No estás intentando ganar puntos, simplemente estás compartiendo. Buscar aprobación también limita la profundidad de la conversación. Porque evitas temas que podrían ser interesantes pero que implican cierto riesgo. Te quedas en lo seguro, en lo políticamente correcto, en lo que sabes que no generará fricción. Pero la conexión real muchas veces nace precisamente en esos momentos donde hay diferencias, donde hay opiniones distintas, donde hay un pequeño grado de tensión que, bien manejado, se convierte en atracción. Otro efecto es que la búsqueda de aprobación te hace reaccionar en lugar de liderar la interacción. Estás constantemente ajustándote, respondiendo, adaptándote, en lugar de proponer, de marcar el ritmo, de introducir nuevas direcciones en la conversación. Y esa diferencia es clave. Porque las personas que generan atracción no siguen la interacción, la moldean. Además, cuando alguien percibe que buscas su aprobación, puede empezar a valorarte menos, incluso de forma inconsciente. No porque haya algo malo en ti, sino porque la percepción de valor está muy ligada a la autosuficiencia emocional. Y cuando muestras que necesitas validación externa, reduces esa percepción. Superar estas tres trampas no significa volverte frío, distante o indiferente. Significa cambiar el enfoque. En lugar de intentar impresionar, enfócate en conectar. En lugar de explicar todo, aprende a confiar en el peso de tus palabras. Y en lugar de buscar aprobación, construye una base interna donde tu valor no dependa de la reacción de la otra persona. Cuando haces ese cambio, tu comunicación se transforma, se vuelve más ligera, más natural, más efectiva. Y lo más importante, deja de ser un esfuerzo constante y se convierte en una extensión auténtica de quién eres. La cuarta trampa es no escuchar realmente. Y aunque puede parecer algo básico, es uno de los errores más comunes incluso entre hombres inteligentes. Porque escuchar no es simplemente quedarse en silencio mientras la otra persona habla. Escuchar de verdad implica atención, presencia y la capacidad de interpretar no solo las palabras, sino también las emociones detrás de ellas. La mayoría de las personas escucha con la intención de responder, no con la intención de entender. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando estás en una conversación y tu mente ya está preparando la siguiente respuesta, en realidad no estás escuchando. Estás esperando tu turno para hablar. Y eso se percibe. Tal vez no de forma consciente, pero la otra persona siente que no hay una conexión real, que no hay profundidad en la interacción. En cambio, cuando alguien se siente verdaderamente escuchado,
ocurre algo poderoso, baja sus defensas, se abre más y la conversación se vuelve más auténtica. No escuchar también te hace perder información clave. Cada conversación tiene capas, lo que se dice, cómo se dice y lo que se omite. Si solo prestas atención a las palabras superficiales, te pierdes señales importantes, cambios en el tono, pausas, contradicciones sutiles, lenguaje corporal. Todo eso te da pistas sobre lo que realmente está pasando en la mente de la otra persona. Y cuando captas esas señales, puedes responder de una manera mucho más precisa y efectiva. Otro problema es que cuando no escuchas, tiendes a repetir patrones genéricos. Tus respuestas se vuelven previsibles, desconectadas del contexto real de la conversación. Es como si estuvieras siguiendo un guión interno en lugar de adaptarte al momento. Y eso reduce la calidad de la interacción. Porque la comunicación atractiva no es estática, es dinámica. Se construye en tiempo real, en función de lo que ocurre en cada instante. Además, escuchar de verdad implica tolerar el silencio, y muchas personas no se sienten cómodas con eso. Llenan cada espacio con palabras, interrumpen, cambian de tema rápidamente. Pero el silencio, cuando se usa bien, no es incómodo, es una herramienta. Permite procesar, genera tensión positiva y da espacio para que la otra persona profundice. Quien domina el silencio, domina gran parte de la conversación. La quinta trampa es reaccionar emocionalmente a todo. Esto no significa no tener emociones, sino no dejar que las emociones controlen tu comportamiento en cada momento. Cuando reaccionas de forma impulsiva a cada comentario, a cada cambio de tono o a cada situación, pierdes estabilidad. Y la estabilidad emocional es uno de los rasgos más atractivos que puede tener una persona. Reaccionar emocionalmente puede manifestarse de muchas formas: molestarte por un comentario inocente, ponerte a la defensiva ante una broma, intentar justificarte cuando no es necesario, o incluso sobreentusiasmarte en exceso. Todas estas reacciones comunican que tu estado interno depende demasiado de lo que ocurre externamente. Y eso te vuelve predecible y, en cierto modo, vulnerable. Cuando alguien tiene control emocional, transmite calma. No se trata de ser indiferente, sino de elegir cuándo y cómo responder. Hay una gran diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, impulsivo. Responder es consciente, intencional. Y esa pequeña pausa entre lo que ocurre y cómo decides actuar es donde se construye tu presencia. Además, cuando reaccionas demasiado, le das demasiado peso a situaciones pequeñas. Algo que podría haber pasado desapercibido se convierte en un tema central simplemente por tu reacción. Y eso cambia la dinámica de la conversación. En lugar de fluir, se vuelve tensa, cargada. En cambio, cuando mantienes el control, puedes redirigir la interacción con naturalidad. También hay un efecto importante en cómo te perciben. Las personas tienden a sentirse más cómodas con alguien que no se altera fácilmente, porque eso crea un entorno seguro, predecible en el buen sentido. Saben que no tendrán que medir cada palabra por miedo a una reacción exagerada. Y esa comodidad es clave para que la conexión crezca. El control emocional no significa reprimir lo que sientes, significa entenderlo y gestionarlo. Puedes sentir incomodidad, sorpresa o incluso desacuerdo, pero no necesitas expresarlo de forma inmediata ni desproporcionada. A veces, la mejor respuesta es simplemente observar, sonreír o cambiar el ritmo de la conversación. La sexta trampa es ser predecible. La mente humana se siente atraída por lo que no puede anticipar completamente. Cuando todo en tu comunicación sigue patrones obvios, cuando tus respuestas son exactamente las que se esperan, la interacción pierde energía, se vuelve plana. Y sin esa chispa de incertidumbre, es difícil generar interés real. Ser predecible no significa ser coherente. La coherencia es positiva, muestra estabilidad. La predictibilidad excesiva, en cambio, elimina la emoción. Es como ver una película donde sabes exactamente qué va a pasar en cada escena. Puede estar bien hecha, pero no engancha. En una conversación ocurre lo mismo. Muchas veces, la predictibilidad viene de jugar demasiado seguro. Elegir siempre las respuestas más obvias, evitar cualquier comentario que pueda sorprender, seguir estructuras repetitivas. Y aunque eso reduce el riesgo,
también reduce el impacto. Porque la atracción necesita cierto nivel de novedad. Introducir imprevisibilidad no significa decir cosas sin sentido o intentar ser diferente de forma forzada. Significa romper pequeños patrones, cambiar el ritmo, variar el tono, introducir comentarios inesperados pero coherentes con la situación. Puede ser una observación distinta, una respuesta que no sigue la lógica lineal o incluso un cambio de tema en el momento adecuado. Otro aspecto es que la imprevisibilidad mantiene la atención. Cuando alguien no puede anticipar completamente lo que vas a decir o hacer, se mantiene más presente en la interacción. Está más involucrado, más atento, y eso aumenta la calidad de la conexión. También hay un componente emocional. Lo inesperado genera pequeñas dosis de emoción, sorpresa, curiosidad, incluso intriga. Y esas emociones son las que hacen que una conversación sea memorable. No se recuerda lo predecible, se recuerda lo que rompe el patrón. Sin embargo, es importante encontrar un equilibrio. Demasiada imprevisibilidad puede generar confusión o incluso incomodidad. La clave está en mantener una base coherente y añadir variaciones sutiles. Es como una melodía, hay una estructura, pero también hay cambios que la hacen interesante. Estas tres trampas: no escuchar realmente, reaccionar emocionalmente a todo y ser predecible, están profundamente conectadas porque todas tienen que ver con la calidad de tu presencia en la interacción. Escuchar requiere estar presente. Controlar tus reacciones requiere conciencia. Y romper la predictibilidad requiere flexibilidad mental. Cuando empiezas a trabajar en estas áreas, tu forma de comunicar cambia de manera significativa. Ya no se trata solo de lo que dices, sino de cómo estás en la conversación. Tu atención se vuelve más aguda, tus respuestas más precisas y tu energía más atractiva. Dejas de intentar controlar cada detalle y empiezas a moverte con la interacción. Observas más, reaccionas menos, eliges mejor tus momentos. Y esa combinación crea una comunicación que no solo es efectiva, sino también natural. Al final, la diferencia no está en tener más información o mejores frases, está en desarrollar una presencia que haga que cada palabra tenga más peso. Porque cuando realmente escuchas, cuando controlas tus emociones y cuando introduces variación de forma inteligente, no necesitas esforzarte tanto para generar impacto. El impacto ocurre como resultado de cómo te comunicas, no de cuánto intentas hacerlo. La séptima trampa es forzar la conversación, y es más común de lo que parece. Muchas veces, cuando hay un silencio o una pausa, aparece una incomodidad interna que empuja a llenarlo rápidamente con cualquier cosa. Y ese impulso, aunque natural, puede arruinar el flujo de la interacción. Porque lo que es auténtico fluye, y lo que se fuerza se siente. No importa qué tan buenas sean las palabras, si vienen desde la necesidad de mantener la conversación viva a toda costa, pierden impacto. Forzar la conversación suele venir del miedo al vacío. Ese momento donde no hay nada que decir puede sentirse como un fallo, como si algo estuviera saliendo mal. Pero en realidad, esos espacios son parte natural de cualquier interacción humana. No todo tiene que ser constante estímulo. De hecho, las pausas bien manejadas pueden aumentar la tensión positiva, generar expectativa y permitir que ambos procesen lo que se ha dicho. El problema no es el silencio, es cómo lo interpretas. Cuando alguien fuerza la conversación, empieza a saltar de tema en tema sin conexión, hace preguntas sin profundidad o introduce comentarios que no tienen relación con el contexto. Y eso rompe la coherencia. La interacción pierde estructura, se vuelve caótica. En lugar de sentirse natural, se siente como un esfuerzo constante por evitar que muera. Y esa sensación es percibida por la otra persona, aunque no lo exprese directamente. También ocurre que al forzar, se pierde la capacidad de leer el momento. Hay situaciones donde lo más adecuado es simplemente dejar que el instante exista sin intervenir. Pero si estás atrapado en la idea de que siempre debes decir algo, ignoras esas señales. No detectas cuando la conversación necesita espacio, cuando necesita cambiar de ritmo o cuando incluso es mejor cerrarla temporalmente. Además, forzar la conversación muchas veces implica hablar más de lo necesario. Y cuando hablas en exceso, reduces el valor de lo que dices. Las palabras pierden peso cuando son constantes. En cambio, cuando eliges tus momentos, cuando permites que haya pausas,
Cada intervención tiene más impacto. Es una cuestión de ritmo, no de cantidad. Otro punto importante es que forzar la conversación te desconecta de ti mismo. Empiezas a hablar no porque tengas algo que aportar, sino porque sientes que debes hacerlo. Y esa diferencia es clave. Porque la comunicación efectiva no nace de la obligación, sino de la intención. Cuando hablas desde la intención, tus palabras tienen dirección. Cuando hablas desde la obligación, solo llenas espacio. Aprender a no forzar implica desarrollar tolerancia al silencio, confianza en el proceso y la capacidad de aceptar que no todas las conversaciones tienen que ser perfectas o continuas. A veces, la conexión se construye precisamente en esos momentos donde no hay palabras, pero sí presencia. La octava trampa es perder tu identidad por agradar, y esta es especialmente peligrosa porque puede pasar desapercibida incluso para ti mismo. Al principio, puede parecer algo positivo, adaptarte, ser flexible, intentar conectar. Pero hay una línea muy fina entre adaptarse y diluirse. Y cuando cruzas esa línea, dejas de ser alguien con una personalidad definida para convertirte en una versión ajustada a lo que crees que la otra persona quiere. Esto suele manifestarse en pequeños detalles: cambiar opiniones para evitar desacuerdos, reírte de cosas que realmente no te parecen graciosas, mostrar interés en temas que en realidad no te importan o incluso modificar tu forma de hablar, tus gestos o tu actitud. Todo con el objetivo de generar aceptación. Pero el problema es que esa aceptación no es hacia tu esencia, sino hacia una versión filtrada. Cuando pierdes tu identidad, también pierdes coherencia interna. Empiezas a actuar de formas que no están alineadas con lo que realmente piensas o sientes. Y esa incoherencia genera incomodidad interna, aunque no siempre seas consciente de ello. Es como si hubiera una desconexión entre lo que eres y lo que muestras. Y esa desconexión, tarde o temprano, se nota. Además, la atracción está profundamente ligada a la autenticidad. Las personas se sienten atraídas por quienes tienen una identidad clara, por quienes saben lo que les gusta, lo que no, lo que piensan y lo que defienden. No se trata de ser rígido o inflexible, sino de tener una base sólida. Cuando alguien percibe que estás dispuesto a cambiar constantemente para agradar, pierde interés, porque no hay nada firme a lo que conectarse. Otro efecto es que al intentar agradar constantemente, entras en una dinámica de validación continua. Necesitas señales externas para sentirte cómodo: aprobación, sonrisas, respuestas positivas. Y cuando esas señales no llegan, tu comportamiento cambia. Te vuelves más insistente, más complaciente o incluso más inseguro. Es un ciclo que se retroalimenta. También limita la profundidad de la interacción. Porque si siempre estás evitando cualquier posible fricción, te quedas en la superficie. No hay espacio para opiniones reales, para diferencias, para momentos de tensión que, bien manejados, pueden fortalecer la conexión. Todo se vuelve plano, seguro, pero poco memorable. Mantener tu identidad no significa imponerte ni generar conflicto innecesario. Significa expresarte con honestidad, incluso cuando no coincide con la otra persona. Significa poder decir no estoy de acuerdo sin sentir que eso pone en riesgo toda la interacción. Y paradójicamente, esa capacidad genera más respeto y más interés que la constante adaptación. La novena trampa es no saber retirarte a tiempo. Y esta es una de las más sutiles pero también una de las más poderosas. Muchas personas piensan que mientras más tiempo dure la conversación, mejor. Que quedarse más, hablar más, insistir más aumentará las posibilidades de conexión. Pero en realidad, el exceso puede tener el efecto contrario. Toda interacción tiene un punto óptimo, un momento donde la energía está en su mejor nivel. Si sabes identificar ese momento y cerrar ahí, dejas una sensación positiva, incluso con un ligero deseo de más. Pero si te quedas más allá de ese punto, empiezas a desgastar la interacción. La energía baja, las palabras pierden fuerza y lo que era interesante se vuelve repetitivo. No saber retirarte también puede interpretarse como falta de sensibilidad social. Es no leer las señales, respuestas más cortas, menor entusiasmo, cambios en el lenguaje corporal. Ignorar esas señales y seguir insistiendo crea incomodidad. Y lo que podría haber terminado bien,
termina diluyéndose. Además, retirarte a tiempo muestra control. Demuestra que no dependes de la interacción para sentirte bien, que puedes disfrutar el momento sin necesidad de extenderlo indefinidamente. Y ese control es percibido como confianza. No es huir, es elegir el momento adecuado para cerrar. También hay un componente psicológico importante, el efecto de lo incompleto. Cuando algo termina en el punto justo, deja una impresión más fuerte que cuando se extiende demasiado. Es como una buena historia que termina en el momento adecuado. Te deja pensando, recordando. En cambio, cuando se alarga innecesariamente, pierde impacto. No saber retirarte muchas veces viene del miedo a perder la oportunidad. La sensación de que si te vas, algo se rompe o no volverá a ocurrir. Pero ese miedo es precisamente lo que te hace quedarte más de lo necesario, y al hacerlo, reduces el valor del momento. Porque lo valioso no es la duración, es la calidad. Aprender a retirarte implica desarrollar intuición, observar, sentir el ritmo de la interacción, identificar cuándo ha alcanzado su punto máximo y tener la confianza de cerrar ahí, sin necesidad de exprimir cada segundo. Es un equilibrio entre presencia y desapego. Estas tres trampas: forzar la conversación, perder tu identidad por agradar y no saber retirarte a tiempo, están conectadas por un mismo hilo: la relación que tienes contigo mismo dentro de la interacción. Cuando no confías en el proceso, fuerzas. Cuando no confías en quién eres, te adaptas en exceso. Y cuando no confías en que el momento ha sido suficiente, te quedas más de lo necesario. Pero cuando desarrollas esa confianza interna, todo cambia. Ya no necesitas llenar cada silencio, porque entiendes su valor. No necesitas cambiar quién eres, porque sabes que tu identidad es suficiente. Y no necesitas prolongar cada interacción, porque reconoces cuándo ha cumplido su propósito. La comunicación entonces deja de ser un esfuerzo constante y se convierte en una expresión natural. Fluye con más facilidad, tiene más impacto y genera conexiones más auténticas. Porque al final, no se trata de hacer más, sino de hacer lo correcto en el momento adecuado. Y tener la inteligencia de saber cuándo no hacer nada.